maravilloso tiempo para escuchar palabra del Señor y ser bendecidos. Hemos estado hablando del privilegio del sacrificio del Hijo de Dios en beneficio de la humanidad, en el proceso de su nacimiento, de su pasión, el cumplimiento de las promesas en su pasión, y de ese momento maravilloso cuando Él resucita. Quiero comenzar en esta tarde en Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Mira un momento maravilloso. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán como se los dijo. Parece contradictorio en su momento que Jesús les habla de que sí, ciertamente tiene que ser sacrificado, pero que al tercer día resucitará. Hace énfasis en eso cuando están los discípulos, cuando están todos escuchándoles. Pero luego de este proceso, y como dicen, se les ha olvidado esa promesa. Y si algo jamás debemos de olvidar los hijos de Dios, es que Jehová nunca incumple con sus promesas. Él dice ya, por lo mismo el Hijo de Dios dice, yo resucitaré al tercer día, pero ellas se han olvidado. Se excusa en su momento por el dolor, por la tristeza, pero si hay una promesa, es a la que hay que aferrarse ciertamente. Entonces mira, les dice, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Nuevamente, no debemos de olvidar que Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por tal razón, el Hijo de Dios les anuncia en repetidas ocasiones que debe de ser ciertamente crucificado y muerto, pero que al tercer día resucitaría. Entonces mira lo que él hace entonces, le reprocha su incredulidad. ¿Realmente le creemos? ¿Realmente como hijos e hijas de Dios creemos en su palabra, en el cumplimiento de sus promesas? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, versículo 15, estamos en Marcos 16, 15. Este es el punto central de lo que en esta tarde hablaremos. Entonces, Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado.
mira qué es lo primero que les hace, la exhortación a lo que ahora les corresponde hacer. Le goza el hecho de saber que estuvo con ellos 3 años, enseñándoles, instruyéndoles, discipulándoles, modelándoles lo que en su momento deben de hacer. Y lo digo siempre, este es el llamado y el mandamiento a todos los cristianos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, primero la gran comisión, vayan y hagan discípulos, discipulen. Así como yo les enseñé, ahora les toca a ustedes hacerlo con los demás. Y en todo lugar. Mira esto, el que crea y sea bautizado, mira, tiene que ver una actitud que modele o demuestre la obediencia y sujeción. Será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mira qué maravilloso. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que van y hacen la voluntad de Dios. Discipulando, enseñando, modelando la obra de Jesús. Entonces, tomarán en las manos serpientes. Mira esto. Vuelvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué promesa maravillosa de respaldo del poder de Dios en los cristianos, en sus hijos, que están todo el tiempo poniendo por obra la gran comisión. Entonces, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con las señales que la seguían. Mira esto. Entonces, somos enviados, esta es la palabra y la expresión, como cristianos, a modelar a Cristo, a hacer la obra que Cristo hizo. Por el punto, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, liberar de demonios, echar fuera demonios, para que el nombre de Jehová sea glorificado y para que nadie se pierda. Ahora esto, mira qué hermoso. Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el primer tratado, mira lo que escribe. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mira, me goza siempre el hecho de saber que estuvieron al pie del Hijo de Dios, observando, estando atentos a la obra maravillosa de sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de echar fuera demonios, porque les modelaba lo que más adelante les correspondía hacer, lo que a nosotros, vuelvo al punto, como cristianos nos corresponde hacer. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan, versículo 5, estamos en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira la promesa maravillosa del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, Hechos 1:8.
pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira qué preciosa promesa. Entonces, recibirán poder. Qué maravilloso saber que en el momento que fuimos sellados, al momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ser hechos hijos de Dios, recibimos el sello del Espíritu Santo, el cual no solo nos exhorta, nos guía, nos bendice, sino que también hace obrar a través de sus hijos, de nosotros, el poder de Dios. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Mira, para comenzar, la promesa del respaldo del Espíritu Santo en estos hombres y en estas mujeres en su momento, para ir y hacer la voluntad de Dios. Y algo que es tan interesante, les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como le han visto ir al cielo. Entonces sabemos también que murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios y en su momento volverá. Ahora mira una palabra también maravillosa, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, una de las bases principales de ese momento fue la unidad. ¿Cómo vivieron después los discípulos y los que se unían a ellos? En unidad. No era solamente un grupo que se reunía para hacer bulla, sino realmente estaban buscando y en espera de la promesa que Dios tenía para ellos. Entonces, estamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira qué precioso momento en que son llenos del Espíritu Santo. Viene la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, a través de ellos. Y mira lo que dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Podemos imaginar ese maravilloso momento donde se manifiesta el poder de Dios en aquellos que le siguieron, en aquellos que vivieron las experiencias con Él,
y que son enviados con un propósito. Entonces, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes realmente cuánto anhelamos la manifestación de su Espíritu Santo en estos tiempos? Y que sea cumplida también esta promesa en el pueblo de Dios para comenzar. Mira la promesa. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes cuánto anhelamos realmente? El pueblo de Dios, que los hijos de Dios clamemos en todo momento por el derramamiento de su Espíritu Santo en todo lugar, en toda ciudad, en toda nación. Mira entonces qué maravilloso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, por medio de él, como ustedes mismos saben. Mira, todos estos fueron testigos de los milagros y prodigios que Jesús realizaba. Esa es la palabra, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, echando fuera demonios. Todos fueron testigos en ese momento. Pero en la mayoría no había interés de la manifestación de Dios, sino el que la ley fuera implantada y fuera sobrepuesta en todo momento. No les importaba realmente la presencia de Dios, sino la ley establecida por sus pensamientos y sus ideas, tradiciones y costumbres para variar, anteponiéndolas al poder y la manifestación de Dios. Entonces, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano, mira esto, y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes? El mismo Jesús lo dice. Yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Dios a través de él. Y la tumba no pudo detenerlo, la muerte no pudo detenerlo, porque es el Hijo de Dios. Entonces mira esta palabra. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Sigue hablando Pedro. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Mira qué maravilloso es saber que los cristianos, los hijos de Dios, escuchamos la voz de Dios en su palabra, la Biblia, todos los días. Si aún en su momento habla a nuestro oído y a nuestro corazón para revelarnos sus promesas, para declarar el cumplimiento de sus promesas. Qué maravilloso saber. Y me goza el hecho de saber que no hay lugar, así lo percibo, ni en la tierra ni en el universo donde Él no esté. Porque suya es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos. Ya declarado, no dejarnos ni desampararnos. Entonces, mira esto. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, escucha esto. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Mira cuánto clamamos por un derramamiento de la presencia del Señor en todo lugar, para que esa manifestación convenza al mundo de pecado y el deseo de buscar y conocer de Dios. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sabes, me goza siempre ese momento maravilloso cuando el ser humano es convencido de pecado y decide recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y es sellado con el Espíritu Santo y comienza una nueva vida. Qué maravilloso es cuando el Padre nos lleva a ciertos lugares donde está la necesidad, y me admira siempre el valor que el Padre le da a todo ser humano, que le lleva a donde está la verdad, que le lleva para ser guiado a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ser hecho su Hijo, para comenzar la transformación de una nueva vida. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eres llamado al arrepentimiento, al reconocer que sin Dios realmente no hay vida. Realmente se sobrevive sin Dios, porque Dios es la vida. Entonces, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Mira qué maravillosa palabra que se cumplió. Porque en nuestro caso esto sucedió, todos estos hechos, al otro lado de este planeta, de la tierra.
Y nos ha alcanzado, nos alcanzó en su momento. Se cumplió esa palabra. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Mira, no hay mayor herencia que se pueda dejar un hijo que el ser llevados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y comenzar una nueva vida. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación, sean libres. Como clamamos en este tiempo, al igual que haya libertad de toda la descomposición social. En todo momento, el pecado, las maldiciones, los vicios. Entonces mira, el llamado. Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mira, realmente venían a formar parte de la familia del pueblo de Dios. Y sus actitudes, mira, perseverar en las doctrinas. ¿Qué les enseñaban? ¿Qué les hablaban los apóstoles? Las obras en que Jesús hizo, ¿por qué la hizo? En el momento en que modeló el amor, la misericordia de Dios. Y por supuesto, les recordaba que aquel que le recibía y era transformado y discipulado, era enviado también a cumplir con esa misión. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Sabemos realmente lo que es una comunión? Ese momento maravilloso en que nos reunimos los hijos de Dios para alabar y glorificar su santo nombre, para fortalecernos unos a otros, para animarnos unos a otros y para caminar en su voluntad. Entonces, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabes que Dios no cambia? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquellos que le creen reciben ese respaldo de obrar milagros y prodigios. Somos testigos de sanidades, de liberaciones, de unión familiar nuevamente, de volverse los unos a los otros en el amor de Dios, de cambiar, de ser transformados. Somos testigos. Y somos el medio en su momento para que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sobre todo el honrar y glorificar el nombre del Señor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira qué actitud de fortalecer, animar y respaldar y ayudar a la familia de Dios y ser uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ciertamente sí se apartaban del pecado, de la mentira, de los vicios, de los desórdenes, pero volvían para dar testimonio del amor, de la misericordia y del favor de Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, ayudando, respaldando. Lo decimos, en la iglesia vamos a prepararnos, a ser edificados, enseñados, instruidos, para que fuera de, en la calle, vayamos a hacer la voluntad del Señor.
a cumplir con el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, espíritu y cuerpo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a amar a los enemigos, servirle a Dios en el nombre de Jesús, a través del servicio al prójimo. Y recordemos que el prójimo es todo aquel que se acerca a nosotros. Alabando a Dios. Sabes que una de las maneras más maravillosas de alabar a Dios y demostrar el amor a Dios es realmente haciendo la obra, amando al prójimo como a nosotros mismos, intercediendo, clamando y ser de ayuda y de respaldo en todo lugar. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hemos hablado de ese momento maravilloso cuando Jesús, resucitado, se presenta a los discípulos para instruirles y para darles la gran comisión. No puedo olvidar ciertamente que anduvieron con Él, sus discípulos, viendo las obras del Padre a través de Él, modelando el amor, la misericordia, la bondad, la sanidad, la liberación. En esos 3 años que estuvieron con Él, aprendieron lo que les correspondería hacer después. Es el caso nuestro. Cuando vamos a la palabra del Señor y vemos la obra de Jesús, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, echaba fuera demonios. Por gracia, sabemos que es la gran comisión que nos corresponde como cristianos. No es solamente reunirnos en la iglesia, no, en la iglesia es prepararnos para poner por obra la palabra. Fuera de ella, ayudar, respaldar, bendecir y guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ser llevadas a una transformación de una nueva vida. Entonces, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora mira esto, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira el mandato de Jehová a los cristianos, a sus hijos. Jesús lo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, modélenles, instruyenles y envíenles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, poniendo por obra todos los mandamientos y estatutos establecidos por el Padre, sobre todo modelándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sabes, no estamos solos. Y nunca vamos solos, realmente, a cumplir con los propósitos del Padre. Jesús está con nosotros. Es su promesa para respaldarnos, para fortalecernos, para guiarnos allí donde está la necesidad y modelar su amor, su misericordia, guiarles a recibirle como Señor y Salvador para que vengan a ser hechos hijos de Dios y comiencen una nueva vida, la verdadera vida de gloria, de bendición, de sanidad, de amor. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que la única manera para llegar a ser hechos hijos de Dios es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo digo, no es la religión. No somos líderes en sí. Es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.
al momento de que se recibe, viene a ser hecho hijo de Dios y es sellado con el Espíritu Santo. Ya ha sido transferido o quitado de la maldición de la ley para la vida eterna. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Realmente creer en Jehová, el único Dios, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, solamente puede ser recibido de alguna manera o de la única manera al momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la única manera de ser hecho hijo de Dios. Entonces, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Ahora mira esta palabra maravillosa también, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sencillos, hombres sin letras, dice la palabra. Pedro y Juan, pescadores. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la libertad con la que hablaban, con la que exhortaban, con la que obraban milagros y prodigios, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, él dice la palabra que de lo vil y despreciable escoge Dios para avergonzar a los sabios. Porque mira, de la manera en que se les conocía, porque hacían la obra, ponían por obra lo aprendido o lo establecido por Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque ponían por obra las enseñanzas, las instrucciones y el modelo de Jesús. Por eso somos llamados cristianos, porque somos llamados a poner por obra todo lo que Jesús nos enseña, nos instruye y nos modela, sobre todo el ir y hacer discípulos, el llevar a las almas al conocimiento de Dios, a los pecadores a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en todo lugar. En su momento se espera que lleguen a la iglesia, sí, Dios lo puede hacer. No sabes cuántos ahora llegan a las iglesias porque en las calles o en la calle o en el momento de necesidad fueron guiados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Vuelvo a este pasaje, Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira hasta qué punto la manifestación de Dios y el poder de Dios a través de los discípulos, que aún tomaban los paños o los delantales, dice, y los llevaban a aquellos que estaban enfermos y eran sanados, y los espíritus malos salían. Ahora bien, mira el llamado en esta tarde. Es al mandamiento de Jehová, del mandamiento de Jehová todo cristiano de ir y hacer discípulos. Es nuestro llamado como cristianos, como hijos de Dios. Lucas 10:37, él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En verdad, como cristianos somos llamados a la misericordia, a ponernos en verdad
en el lugar de aquellos que no le conocen y están pasando conflictos, problemas y están en riesgo del infierno, para ser guiados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes lo que nos dice en Jesús? Ya han estudiado la palabra del Señor, han visto mis obras, cómo manifesté el poder de Dios, el amor, la misericordia de Dios, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, echando fuera demonios. Vayan y hagan lo mismo. Y qué impresionante saber que allá afuera hay tanta necesidad. Lo vivimos cada día. Jóvenes, niños, ancianos, mujeres, en necesidades y en confusión, que necesitan realmente conocer a un cristiano. Dice también la palabra del Señor que la creación, la sociedad, espera la manifestación de los hijos de Dios. En verdad, hay necesidad. Y los cristianos somos llamados a ir y a ser discípulos. Entonces, el mandato, ve y haz tú lo mismo. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ese llamado a los hijos e hijas de Dios, a los cristianos. Sanen enfermos, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomarán serpientes en las manos, y si comen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Saben, decía en su momento, el poder de sanidad es a través de las manos del Hijo de Dios, porque es el medio que Dios utiliza para sanar a los enfermos. ¿Podemos hacerlo? Debemos hacerlo. Entonces, sanen enfermos. ¿Cuántos enfermos están allá afuera? No solo de enfermedades físicas, sino sobre todo emocionales. Resentimiento, amargura, tradiciones, costumbres, que necesitan ser sanados en verdad. Limpien leprosos. La lepra de los vicios, de las maldiciones, de los pecados, de los convenios con el mal. Resuciten muertos. ¿Cuántos caminan allá afuera sin esperanza? Que han perdido la esperanza, la razón y ya no quieren nada. Resuciten muertos. Echen fuera demonios. Mira, es un llamado maravilloso. Echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ese llamado del Padre en esta tarde. Así que hablamos el día de hoy del mandamiento de Jehová a todo cristiano: ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 1, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 19, 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así que llamado realmente, siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, cristianos, es que el mandamiento de Jehová para todos nosotros es ir y hacer discípulos, ser de bendición, guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios,
¿Sabes qué maravilloso es saber que contamos con el respaldo del Espíritu Santo y el poder de Dios para obrar milagros y prodigios? Porque esa es su promesa. Así que nuevamente, el mandamiento de Jehová a todo cristiano es ir y hacer discípulos a todos los cristianos, hijos e hijas de Dios. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Fortalece en nosotros, oh Espíritu Santo, el llamado a ir y a ser discípulos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a echar fuera demonios, a interceder por aquellos que han puesto su vida en riesgo, a clamar a ti por tu misericordia, porque tu Espíritu Santo se manifiesta en todo lugar. Y las almas que no te conocen sean guiadas a recibirte como Señor y Salvador Jesús, y comiencen una nueva vida, a orar y a interceder también por todo lugar para que tu nombre se manifieste y sea echado fuera toda maldición, todo pecado, toda mentira, todo vicio. De gracia, dice tu palabra, lo recibimos, de gracia damos. Así que te damos gracias nuevamente, Señor, porque sabemos que estamos llamados a ir a ser discípulos y ser de bendición en todo lugar. Fortalece nuestra fe y que cada día busquemos cumplir y poner por obra tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.